Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos sean a esta jornada de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SIDMA en su sexta edición. Desde el Negativo. comité organizador, Gracias. disculpen, creo que tienen un micrófono por allí encendido. Desde el comité organizador queremos agradecer a Gabriel Marcano y Mariana Zavala, miembros del escritorio Romar Maritime Lawyers, Fernando Sanquírico, del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila, y Jorge González Carvajal por su valioso aporte en la redacción y revisión de este caso SIDMA 2025. Igualmente extendemos nuestro reconocimiento a los patrocinantes de esta edición: patrocinantes Plata, Villalba Morales Rueda, Hermosillo de Santolo y Asociados; patrocinantes Bronce, Mempa, Mendoza Palacios, Acedo Borjas, Páez, Pumaricía, Tinoco Travieso Planchar y Núñez, La Feo Baica, Viso Rodríguez Cotín, Medina Ramírez y Asociados, y Exa Legal. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer a nuestro respaldo institucional, organizaciones como Benancham, Alianza Social de Benancham, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista MARC, Asociación Venezolana de Arbitraje, Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, INVEDET, el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, SICA. Bueno, hoy en esta fase semifinal queremos felicitar especialmente a los equipos que han logrado avanzar. Su dedicación, esfuerzo y compromiso con la excelencia académica y profesional son dignos de admiración. Y bueno, a pesar de los desafíos que se han presentado a lo largo de este camino, ustedes han demostrado una destacada capacidad de análisis, argumentación y trabajo en equipo. En ese sentido, los felicitamos por haber llegado hasta esta etapa. Bueno, asimismo queremos agradecer a los árbitros que nos acompañan en esta audiencia y a todos los participantes que han dado vida. Sin ustedes, Sirma, no sería posible. Bueno, a continuación les voy a anunciar los equipos y los roles que estarán desempeñando en esta audiencia. El equipo número 9 va a ser el rol de parte demandante y el equipo número 5 va a ser el rol de parte demandada. El panel arbitral va a estar encargado de evaluar esta audiencia, va a estar conformado por tres árbitros. Ellos son Mariana Zavala. Ella es abogada de la firma Romar Maritime Lawyers, escritorio jurídico responsable de la redacción del caso de esta edición de SIDMA. Es miembro asociada del Women's International Shipping and Trading Association, WISTA Venezuela. Mariana se encuentra actualmente en formación en la Universidad Experimental Marítima del Caribe, cursando la especialización en Comercio Internacional con mención en Derecho Marítimo, además de estudios de maestrías en Derecho de Energía y Transición Energética y un curso avanzado en Diplomacia Marítima en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante. Por su parte, Gabriel Marcano, abogado y licenciado en Estudios Liberales, egresado de la Universidad Metropolitana, tiene una maestría en Transporte Marítimo y Derecho Marítimo de la Universidad Pontificia Comillas y una maestría en Arbitraje Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Es socio fundador y director del escritorio jurídico Romar Maritime Lawyers, como les mencioné, encargado de la redacción de este caso de SIDMA 2025, cuyo escritorio está centrado en empresas marítimas y energéticas que operan o invierten en Venezuela y forma parte del comité ejecutivo de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Por último, tenemos al doctor Rubén Valdivieso. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con mención honorífica Magna Cum Laude. Es profesor de obligaciones en la Universidad Central de Venezuela y Universidad Monte Ávila, asociado en el escritorio jurídico Rodner Martínez y Asociados. Cuenta con un seminario de Derecho en la Universidad de Yale, Estados Unidos, y es especialista en Derecho Societario de la Universidad Metropolitana. Es tesista de la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCB y actualmente cursa el Máster en Responsabilidad Civil en la Universidad Carlos III en Madrid. Adicionalmente, ha participado en varios arbitrajes como parte del Tribunal Arbitral. Ahora bien, paso a presentarles las reglas generales de SIGMA de conformidad con su reglamento. Cada equipo va a tener la oportunidad de intervenir en tres oportunidades.
Van a tener 15 minutos para sus argumentos iniciales, posteriormente 10 minutos para la réplica y dúplica, y luego una ronda de preguntas por parte del tribunal arbitral. Les recordamos que no están permitidas las preguntas entre los equipos y solo van a poder intervenir dos participantes por fase, es decir, dos participantes en la fase de alegatos iniciales, dos participantes para la réplica y dúplica y dos participantes para la fase de preguntas. Bueno, dicho esto, si alguno de los equipos tiene alguna pregunta, este es el momento para realizarla. Perfecto, entiendo que no hay preguntas, entonces vamos a dar inicio a los 15 minutos de la parte demandante. Una vez comience, será computado el tiempo. Buen día a todos los miembros de este honorable Tribunal Arbitral. Paso a la identificación de nosotros como parte demandante. Somos el equipo número 9, conformado por mi compañero Jorge Daniel López Delgado como abogado apoderado y mi persona, Jonas Abraham Castro Mijares, como abogado apoderado de las compañías Energy Super Solution y Seguros Carga Venezuela en contra de las siguientes compañías: International Caribbean Trading, Blue Rose Venezuela y Japan Petroleum Company como partes demandadas. Vamos a empezar primero pronunciándonos al respecto como primer punto sobre la validez de la cláusula arbitral. En el contrato de compraventa celebrado entre Energy Super Solution y International Caribbean Trading, que establecía la venta de 650.000 barriles de crudo tipo MEDI, se incluyó una cláusula arbitral en su cláusula doceava para resolver las controversias que se originaran o se pudieran originar en la ejecución del contrato. El sometimiento al arbitraje nace del principio de manifestación de la voluntad de las partes, quienes deciden cómo van a regular las relaciones jurídicas entre sí y pueden decidir a qué jurisdicción acudir para resolver o dirimir las controversias que se presentasen o se pudieran presentar. La cláusula contenida en la compra-venta cumple con los requisitos previstos en los artículos 5 y 6 de la ley de arbitraje comercial venezolana vigente y con el artículo 7, numerales 2 y 3 de la ley modelo sobre arbitraje comercial de la Comisión de las Naciones Unidas, con las enmiendas adoptadas en el año 2006. Por lo que reiteramos que la cláusula arbitral que obliga a las partes a acudir a este medio para resolver las controversias es completamente válida, ya que cumple con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano y también cumple con los requisitos previstos en disposiciones extranjeras. Al respecto, la póliza de seguros celebrada entre Energy Super Solution y Seguros Carga Venezuela aseguraba la carga de la compraventa por un valor de 55 millones y en fecha 10 de mayo, debido al incumplimiento de las partes demandadas, Seguros Carga Venezuela indemnizó a Energy Super Solution por un monto de 44.200.000 dólares, correspondiente a un 80% del valor de la compraventa, por lo que se subrogó en las acciones y derechos de la parte compradora del crudo. Ahora bien, la cláusula undécima del contrato de póliza de seguro también incluye una cláusula arbitral en el que Seguros Carga Venezuela se podía subrogar en los derechos y acciones de la parte compradora y acumular los arbitrajes o las causas en un único proceso a fines de evitar situaciones de litigispendencia o conexidad. Al momento de que Seguros Carga Venezuela indemnizó en el Distrito Solution, este tenía completa legitimación activa para participar como consorcio activo necesario en la presente controversia. Ahora bien, si bien la manifestación de someterse a arbitraje nace del principio de autonomía de la voluntad de las partes, es necesario hacer referencia a la extensión a partes no signatarias. Si bien es cierto que la voluntad de someterse a arbitraje es lo que faculta a las partes a dirimir la controversia en este proceso, no es menos cierto que la doctrina extranjera y la jurisprudencia han reconocido ciertos presupuestos o situaciones en las cuales se puede extender en acuerdo arbitral a partes no signatarias. Ahora me voy a referir a la necesaria extensión a Blue Rose Venezuela, compañía que celebró un contrato de fletamento con International Caribbean Trading para el transporte de la carga. Eh,
Blue Rocks Venezuela celebró un contrato de fletamento que incluye una cláusula que remite a la jurisdicción ordinaria en su sección 22. Sin embargo, dicha sección también incluye la posible renuncia de la jurisdicción ordinaria si se cumplían requisitos de que el fletador International Caribbean Trading se sometiera a una jurisdicción distinta con antelación, cosa que se concretó en el momento en que ellos celebraron el contrato de compraventa, porque en ese momento ellos ya habían decidido a qué jurisdicción acudir para resolver las controversias que se puedan suscitar. Ahora, la extensión a Blue Rocks Venezuela se puede encuadrar dentro del presupuesto de contratos coligados, que Luis David Briceño define como aquellos contratos que están tan vinculados entre sí que la ejecución de uno depende de la ejecución del otro. En este caso, el contrato de fletamento es necesario para ejecutar la compraventa porque es el que se encarga de trasladar la carga, los 650.000 barriles de crudo tipo Mary desde el puerto de Amuay en Falcón, Venezuela, hasta el puerto designado en China, Shanghái. Por lo que si no se cumplía el contrato de fletamento, difícilmente se podía concretar la compraventa. Ahora, respecto a Japan Petroleum Company, se puede encuadrar su conducta dentro de otros presupuestos vistos por la doctrina, que es actos propios o stopper. Esta doctrina significa que nadie puede ir en contra de sus propios actos y requiere de tres requisitos para su posible extensión. El primero es una conducta, perdón, jurídicamente relevante que suscita la confianza de un tercero. Japan Petroleum Company era un antiguo socio comercial de ICT, International Caribbean Trading, que le dio uso y prestó su ayuda para la descarga provisional autorizada por International Caribbean Trading en fecha del 18 de abril del año 2025. Sin embargo, la conducta de Japan Petroleum Company no terminó ahí, sino que de forma unilateral y completamente arbitraria decidió apropiarse de la mercancía, del crudo, y refinarlo por su cuenta y comercializarlo en mercados nacionales, tanto extranjeros como nacionales en Japón. Otra de los requisitos es que la parte tenga una pretensión que sea contraria a su propia conducta, en este caso, al participar en la logística de la operación y ser agente generador del daño, no puedes conocer la cláusula arbitral, por lo que se prefigura el segundo presupuesto previsto por la doctrina. Y el tercer requisito es que el sujeto que sufre ambas conductas sea el mismo, haya identidad. En este caso, ese sujeto sería Energy Supply Solution, quien es el que sufre el daño por las conductas de Japan Petroleum Company. Y solicitamos que se declare la extensión a Blue Rocks Venezuela y Japan Petroleum Company en el presente arbitraje. Buenas tardes. Bueno, continuando con la argumentación de mi compañero, hay que añadir además que la cláusula arbitral del contrato de compraventa de crudo indica también que la sede arbitral debe ser en Caracas, Venezuela, y que el arbitraje debe realizarse en el idioma español, que bueno, es el oficial de Venezuela. Ahora bien, el eje central de la presente controversia es el incumplimiento del contrato. En este caso, la compañía internacional Caribbean Trading no cumplió con su obligación de entregar el crudo, ya que ESS nunca recibió el crudo. Por el contrario, fue refinado sin autorización de ESS por la compañía japonesa Japón Petroleum Corp. Al respecto, hay que añadir además que International Caribbean Trading ha tenido una actitud de muy mala fe durante todo este proceso, ya que nunca los entregaron los bill of lading y tampoco nos han ofrecido ningún tipo de respuesta. Disculpa, Jorge, no se está escuchando bien a usted como equipo en su argumentación. No sé si es el micrófono, no sé si es el eco o el wifi donde se encuentren, pero no se está escuchando de manera nítida. No sé si pudiera repetir un poco otra vez todo, si no es mucha molestia, para yo poder captar bien tu argumentación. Si no es mucha molestia. Gracias. ¿Se escucha bien ahora? Ahorita perfecto, Vale, bueno, voy a retomar desde el inicio. por favor. Ok. Ok, retomando la argumentación de mi compañero Jonás, hay que añadir además que el contrato de compraventa internacional de crudo
añade que el arbitraje debe ser realizado en la sede de Caracas, Venezuela, y que además debe ser realizado en el idioma español, que es el oficial de Venezuela. El eje central de la presente controversia es el incumplimiento del contrato. En este caso nos encontramos con que la empresa internacional Caribbean Trading nunca cumplió con su obligación de entregar la mercancía, es decir, el crudo, a Energy Supply Solutions. Muy por el contrario, la compañía japonesa Japan Petroleum Corp refinó sin autorización de ESS dicho petróleo. Ahora bien, podemos añadir también que durante todo el proceso, la compañía ICT, International Caribbean Trading, ha demostrado una actitud negligente y de mala fe, ya que no nos entregaron nunca los bill of lading y tampoco cumplieron con ofrecernos ningún tipo de respuesta con respecto al estatus de la entrega de la mercancía. Ahora bien, debemos añadir también que la compañía Blue Rocks Venezuela también ocurrió en, en mala fe y, disculpen, y no obró correctamente, ya que la compañía también debía encargarse de proteger la mercancía una vez arribó de manera provisional en el puerto de Yokoshima, ya que recordemos, la mercancía arribó de manera provisional en dicho puerto debido a la tormenta tropical Eli. Sin embargo, consideramos que ni ICT ni Blue Rocks Venezuela operaron de manera correcta, ya que demoraron demasiado tiempo en el puerto provisional. Nunca retomaron el viaje. Con respecto al incumplimiento, debemos considerar, como ya explicó el compañero Jonás, que esto se rige por la CISG. La CISG, además del propio contrato de compraventa, nos facultan para exigir la resolución del contrato por incumplimiento, así como el cobro por daños y perjuicios y por daño emergente, concretamente por daño emergente y por lucro cesante. El daño emergente en este caso se debe a que nunca se nos entregó los barriles de petróleo, por lo que la empresa Seguros Cargas Venezuela tuvo que resarcirnos por el 80% del precio, que asciende a unos 44 millones. Si bien es cierto que el precio inicial en el contrato de compraventa son aproximadamente 44 millones, la empresa Seguros Cargas Venezuela realizó un nuevo avalúo del precio real del petróleo, de los barriles de petróleo, siendo determinado en aproximadamente unos 55 millones. Es decir, que Seguros Carga Venezuela nos resarció con los 44 millones, pero aún nos faltan 11 millones, los cuales deben ser pagados por International Caribbean Trading. Vale, con respecto al lucro cesante, nos encontramos con que la empresa Energy Supply Solutions contaba con unos compromisos de reventa ya firmados con empresas extranjeras, los cuales lógicamente no pudieron llevarse a cabo, ya que nunca nos fue entregada la mercancía. Inicialmente estimamos que el daño por lucro cesante son 8 millones de dólares. Sin embargo, quedamos al análisis técnico de este tribunal de arbitraje para determinar el precio correcto. Y finalmente, con respecto a la solicitud a la medida cautelar, podemos reafirmar que existe tanto el periculum in mora como el, disculpen, y la apariencia del buen derecho. En este caso, el periculum in mora se da debido a la actitud negligente por parte de International Caribbean Trading, ya que, como ya hemos hecho mención, nunca nos dieron respuesta de ningún tipo sobre el estatus de la compraventa. Y la expectativa de buen derecho se da debido a que nos encontramos ante un contrato que debe ser cumplido. Asimismo, la empresa Seguros Cargas Venezuela ya cumplió con pagarnos el 80% del precio de los barriles de petróleo. Es por todo lo anterior que solicitamos a este honorable tribunal arbitral
En primer lugar, la resolución del contrato de compraventa. En segundo lugar, para Seguros Cargas Venezuela, el pago del 80% del precio de los barriles de petróleo. Para Energy Supply Solutions, el pago del 20% restante. Además de los daños por lucro cesante, que ascienden aproximadamente a 8 millones, a considerarse posteriormente por este tribunal arbitral. Es todo. Muchas gracias a la parte demandante. Vamos a proceder con los 15 minutos de la parte demandada. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Vale. En ese caso, buenos días, estimado tribunal arbitral, representantes de cerca y honorable contraparte. Me identifico, soy Diego Rojas del equipo 5 y vengo a esgrimir los argumentos de hecho y de derecho que sostienen las pretensiones de nuestra representada ICT. Para hacer un breve resumen de los hechos, antes de comenzar a exponer los argumentos, nos encontramos en un arbitraje que fue invocado por la empresa Energy Supply Solutions y también la empresa aseguradora Segurcar. Esto con fuente de un contrato de compraventa de crudo Merey 16 que fue celebrado por ambas partes. Dentro de ese mismo contrato, ICT celebró un contrato con Blue Roads Venezuela como armador para fletar el buque MT Orinoco Star. Bien, viendo estos pequeños argumentos de hecho, vamos a pasar primero con los argumentos de corte adjetiva. Primero, reconociendo sobre la jurisdicción. Queremos que el tribunal arbitral se tome como válido para entender la jurisdicción de este caso, debido a que, de acuerdo a la cláusula 12 del contrato, como bien establece la contraparte, se dice que toda controversia derivada o relacionada con el presente contrato resulta o será resuelta definitivamente mediante arbitraje administrado en el CERCA. Como ya sabemos, una de las fuentes más importantes de el arbitraje es la voluntad de las partes. Y con esta cláusula arbitral se cumple a cabalidad entre exclusivamente ICT y la contraparte, Segurcar y CS. Extendiéndonos también un poco sobre esta cláusula, podemos también determinar la sede del arbitraje, la cual es muy importante para entender cuestiones, sobre todo sobre aplicabilidad del laudo, entre otros. Debemos destacar que, de acuerdo a ese mismo contrato y la misma cláusula, se establece que el arbitraje se llevará a través del reglamento vigente del CERCA de Caracas. Es entonces que dentro de la misma cláusula podemos ver que las partes expresamente acordaron que la sede del arbitraje sería Caracas, Venezuela. Y cabe acotar que alguna de las partes no signatarias de la cláusula, que también quiere ser incluida, debe someterse a la ciudad de Caracas como uno de las fuentes o como la sede del arbitraje, debido a lo establecido en el numeral 2 del artículo 30 del reglamento del CETCA. Sin embargo, justamente, queremos exponer sobre la inclusión de terceros no signatarios de la cláusula en este arbitraje. Queremos que el tribunal no considere los argumentos esgrimidos por la contraparte en virtud de la expansión o la extensión de la cláusula arbitral a BRB y a JPC, en virtud de lo siguiente. Como ya establecimos anteriormente y según análisis de la doctrina, como puede ser hidrobo, las cláusulas deben establecer y deben cumplir las funciones esenciales para dotar de competencia clara al tribunal. Y vemos que lo redactado por esta cláusula arbitral no lo deja suficientemente claro. Expone simplemente que la cláusula será extendida a terceros que son parte de la relación, de acuerdo al contrato. Esto puede ser resumido en una cláusula patológica, porque como ya establecimos, no hace los esfuerzos establecidos la cláusula para dar una competencia clara. La inclusión genérica de terceros relacionados sin delimitación específica genera una gran inseguridad jurídica. Y, de acuerdo a el autor Caputo, citado en la Legal Report Business de diciembre de 2011, del mismo CERCA,
La participación en la ejecución no equivale al consentimiento arbitral. Entonces, cualquier argumento, entre ellos, stopper o ser parte de la cadena productiva o la cadena funcional del contrato, deberían ser totalmente desechados, ya que la base fundamental del arbitraje es el consentimiento. Y por ende, al no consentir estas partes al arbitraje, no pueden ser incluidas en el mismo. Figuras como Medina Garns establece que la figura del tercero parece extraña e incompatible con el arbitraje, incluso en contextos empresariales. Y el reglamento del CERCA no establece ningún mecanismo para la extensión de terceros al arbitraje. Y por ende, solicitamos al tribunal arbitral que deseche esta pretensión. Para culminar con los argumentos de corte procesal, queremos hablar sobre el derecho a arbitraje, el derecho aplicable. Y queremos establecer que el reglamento del CETCA y la ley de arbitraje comercial prevén la competencia para dictar medidas y embargos en procesos arbitrales. Es decir, que dentro del mismo arbitraje se pueden establecer argumentos o pasos a seguir dentro del laudo arbitral que requieren la ejecución del mismo en un territorio. Entonces, cuando vemos el derecho arbitral que fue listado por la contraparte, podemos ver que la elección del derecho venezolano puede abrir la capacidad para que las medidas que establecen el tribunal arbitral sean sólidas y procedentes. Sin embargo, leyes aplicables como el SIG, que es la Convención de las Naciones Unidas para la Compraventa de Mercaderías, no regula cuestiones de esta forma específica o procedimental. Entonces, no encontramos normativas procedimentales que den lugar a medidas cautelares o cualquier otra solicitud del tribunal arbitral para ejecución de laudos. También queremos agregar que la conexión sustancial del contrato con Venezuela refuerza la aplicación del derecho venezolano conforme a al derecho internacional privado. Por ende, queremos que el derecho aplicable para esta controversia sea la legislación venezolana y se deseche la aplicación de leyes como el SIG. Bien, ahora pasamos a los argumentos de derecho, iniciando primero con la recusación. Como vamos a ver, el ingeniero Pérez y la licenciada Carrasquel son las partes que se solicitan o los árbitros que se solicitan para ser recusados. El fundamento de esta pretensión se debe a las directrices de la IVA, que son los principios más fundamentales al momento de determinar la neutralidad de los árbitros. En primer lugar, queremos establecer que la licenciada Carrasquel nunca hizo público el hecho de que fue una de las partes o una de las abogadas que se dedicó a atender a ESS, por lo que esta falta de revelación agrava la situación y refuerza las dudas de imparcialidad. Asimismo, el ingeniero Pérez, si bien solamente se dedicó al diseño de buques a una parte que, como ya establecimos anteriormente, no debería ni siquiera ser parte de la controversia, puede de algún modo verse vinculada a tomar decisiones basadas a esta importante relación laboral que mantuvo con una de las partes. De acuerdo a las mismas directrices de la IVA, en este caso, ambos árbitros caen en el supuesto de luz roja, por lo que solicitamos al honorable tribunal arbitral que recuse a ambos árbitros en virtud de las directrices de la IVA, de los principios de buen derecho y, por ende, de la falta de neutralidad que estos podrían mantener durante el desarrollo del arbitraje. Asimismo, como ya mencionamos, estamos en desacuerdo con el uso del SIG como parte del derecho aplicable. Una de las normativas o uno de los fundamentos de derecho aplicable que quiere también establecer la contraparte son el uso de los Incoterms, específicamente el valor CIP Shanghai 2020. Lo hacen en virtud de que el contrato se establece que la ejecución del contrato de compraventa tendría como fundamento el CIP Shanghai, es decir, el costo seguro y flete. Sin embargo, lo que queremos establecer nosotros no es que no se use el CIP Shanghai, sino que se interprete de la forma correcta. Bien, ¿por qué queremos decir esto? Porque, de acuerdo a lo celebrado en el contrato,
ICT cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía cruza la borda del buque en el puerto de carga, que fue a Munay, Venezuela. De acuerdo a los mismísimos, el valor CIF que es celebrado el contrato, el riesgo de pérdida de daño se transfiere irrevocablemente al comprador una vez éste sale de la borda. Asimismo, la parte demandada no termina de comprender que la no emisión del segundo Bill of Landing, que se dio después de la emergencia por el desastre natural que se dio durante el transcurso del viaje, configura en una causa extraña no imputable, es decir, en un eximiente de responsabilidad para la parte representada. Cabe destacar que esto es un supuesto de fuerza mayor, ya que los supuestos de fuerza mayor salen de la esfera de capacidad de acción de la parte. Por ende, queremos volver a alegar que para interpretar bien el valor CIF debemos comprender que ICT cumplió completamente con sus obligaciones, que fue poner toda la mercancía dentro del buque y otorgar la documentación original a la parte demandada, a la parte demandante. Posteriormente se da una emergencia en la cual nosotros no podemos actuar de la forma más allá de la que fue hecha, que fue simplemente solo un desvío. Por ende, si si el tribunal arbitral igualmente quiere evaluar la posibilidad de un daño realizado por nosotros, debemos hablar sobre la ausencia del daño, otra vez basado en la causa extraña no imputable. Debemos seguir las palabras del doctor Maduro Lullando, que establece que las causas extrañas no imputables son aquellas cuestiones o aquellos hechos en los que una de las partes se ve constreñida o se ve limitada en su ejercicio por una cuestión, en caso de causa extraña no imputable, imprevisible o irresistible. La tormenta tropical Eddy encaja en este supuesto, dado que el embarque se emite durante el embarque y durante el traslado se emite la alerta de tormenta. Es decir, que si se hubiese previsto la tormenta, el retraso de ejecución de ICT era inevitable por el motivo de salvaguardia. El actuar negligente de la parte demandada, es decir, de nosotros, hubiese sido si aún sabiendo sobre la tormenta Ellie, el desastre natural, se hubiese intentado mantener el rumbo, porque se hubiese puesto en perjuicio la vida de las personas que estaban dentro del buque y posteriormente se hubiese puesto en perjuicio toda la mercancía, lo que sería completamente inconveniente tanto para la parte demandante como la parte demandada. Así que el tribunal arbitral, en momento de evaluar su decisión, debe entender que el actuar de la parte de nosotros es el más diligente en virtud de la situación que fue prevista. El desembarco en Yokohama se debió a una emergencia y por ende la responsabilidad que se le quiere imponer a nuestra parte es completamente no fundamentada. Queremos culminar en ese entonces discutiendo sobre la medida cautelar establecida por el Tribunal de Urgencia. Como ya sabemos y como hemos expresado anteriormente, al no haber un fundamento de derecho que haya expresado verdaderamente la parte demandante, es entonces que no se configura el extremo derecho de la apariencia de buen derecho, el famoso bonus iuris. El famoso bonus iuris no existe en virtud de que, si bien se quiere invocar la existencia de un derecho en virtud del contrato de compraventa, no hay ningún argumento con fuerza suficiente para establecer que hay una responsabilidad por parte de la demandada. Y, continuando con ello, el periculum in mora tampoco fue probado. No es comprobado en absoluto que haya un retardo en la ejecución del laudo o que la parte ICT tenga algún tipo de insolvencia al momento de la ejecución del laudo. Es entonces que el Tribunal de Urgencia no toma en consideración estas dos observaciones y decide declarar una medida cautelar que no solo no fundamentada con los extremos de derecho necesarios, falta al ser completamente desproporcional. Si uno evalúa los gastos que fueron solicitados por la parte demandante y que los montos que son solicitados no tienen ningún tipo de, no se vinculan en absoluto respecto al monto que fue exigido por el Tribunal de Urgencia. Entonces nos encontramos con una medida cautelar completamente inoficiosa por ser sin fundamento y por ser extremadamente
grande en virtud del verdadero monto que podría exigir la demanda. Faltando menos de un minuto, queremos en este momento expresarles el petitorio que me doy el privilegio de leer. Primero, que el Tribunal Arbitral se declare con jurisdicción. Que la sede del presente arbitraje sea la República Bolivariana de Venezuela. Primero, que se declare la incompetencia del tribunal respecto a la inclusión de terceros, BRB y JPC, ya que no suscribieron un convenio arbitral. Que se aplique como derecho aplicable al fondo la jurisdicción venezolana. Que sea admitida la recusación presentada por la contraparte. Por la parte, perdón. Que se aplique los Incoterms Shanghai en su expresión completa, de forma correcta. Y que se desestime totalmente la pretensión de reclamaciones pecuniarias por ausencia de responsabilidad. Y por último, que se deseche la medida cautelar establecida por el Tribunal de Urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la parte demandada. Y bueno, habiendo escuchado los argumentos de ambas partes, vamos a proceder con los 10 minutos de réplica de la parte demandante. Adelante. Ok. Nos gustaría primero aclarar el punto sobre el derecho aplicable a la controversia. En el contrato de compraventa internacional de crudo se establece de manera expresa que ambas partes están de acuerdo en utilizar el CISG, el SIX. En este caso, si bien es cierto que Venezuela no ha ratificado esta convención, nos encontramos ante un caso de arbitraje. Hay que recordar que en el arbitraje prevalece el principio de la autonomía de la voluntad. Ya numerosos autores, incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que no es necesario que el derecho aplicable en la controversia esté vigente en el país. Es decir, incluso pudiese elegirse el derecho de un país totalmente tercero a la controversia. Con respecto al Incoterm SIX, nos encontramos, estamos de acuerdo en que efectivamente este Incoterm establece que el riesgo se traspasa al comprador una vez la mercancía entra en el buque del puerto de salida. Sin embargo, al aplicar también la convención, nos encontramos a que esta establece que no puede hablarse de una verdadera transmisión de riesgo, sino si esta no viene acompañada de la transmisión de los documentos fundamentales del contrato. En este caso, al no entregarnos el bill of lading, no podemos hablar de una verdadera transmisión de riesgo, ya que la empresa Energy Supply Solutions realmente no tiene idea de cuál es el riesgo al que está expuesto, precisamente por no contar con los bill of lading. Con respecto al incumplimiento, nos encontramos también y ratificamos nuestra postura de que International Caribbean Trading obró de manera negligente. Es cierto que hubo una tormenta tropical, la cual efectivamente no solo ponía en riesgo la mercancía, sino la integridad física o la vida de las personas. Y estamos de acuerdo en que lo correcto fue atracar provisionalmente en el puerto de Yokoshima. Sin embargo, dicha alerta tropical tuvo una duración máxima de 72 horas y habían pasado más de 72 horas y la empresa internacional Caribbean Trading no ordenó la continuación del viaje, sino que postergó su estadía de manera negligente en el puerto de Yokoshima, lo que con posterioridad ocasionó la toma de posesión de la mercancía por parte de la empresa japonesa. Con respecto a la medida cautelar, a la apariencia de buen derecho, nos encontramos también con que efectivamente nos encontramos ante un contrato que debió de haber sido cumplido, ya que consideramos que este se cumplió de manera injustificada. Respecto al punto de la extensión, como bien señala la contraparte, si bien es cierto que el sometimiento a la jurisdicción arbitral nace del consentimiento, no es menos cierto que la doctrina, como ya se lo señalamos antes, ha reconocido que es posible la extensión, pese a que no haya un consentimiento expreso de alguna de las partes para extenderle un acuerdo arbitral. Y como señala Otis Rodner,
En el caso de los contratos coligados, hay un presupuesto en el cual uno de los contratos marco contiene una cláusula arbitral, Disculpa, la Jonás. misma. Disculpa, puedes, también el micrófono, si te escucha un poco lejos, con eco. No sé si pudieras, por favor, acercarte, o mejor no sé si es el Wi-Fi también, como le había pasado a tu compañero Jorge López, pero para que puedas repetir tu réplica o tu argumentación ahorita, para que se te escuche mejor, no sé si son el Wi-Fi o el Bluetooth, que a veces que hace que se escuche mal también tu argumentación, por favor. Muchas gracias, señor árbitro. Ahora sí se escucha. Muchísimo mejor, mejor que tu aplicación primaria. Gracias. Buenísimo. Bueno, retomando el punto de la extensión del acuerdo arbitral a partes no signatarias, si bien es cierto que el sometimiento a la jurisdicción arbitral, como señalaba la contraparte, nace de la manifestación de la voluntad de las partes de acudir a este medio para dirimir controversias, la misma doctrina ha reconocido ciertos presupuestos en el que, pese no haber sometimiento o no haber manifestado en una cláusula arbitral el sometimiento a arbitraje, sí es posible dicha extensión. Como señala James Otis Rockner en el caso de los contratos coligados, existe un contrato que contiene un acuerdo arbitral que resulta aplicable a otros contratos, siempre que estos formen un grupo, una unidad económica. Este es el caso del contrato de compraventa y el contrato de fletamento, ya que uno es dependiente del otro. El contrato de fletamento es necesario para la ejecución de la compraventa y en la cláusula doceava se señala la intención de las partes de integrar a los terceros al arbitraje, ya que de su redacción señala de cualquier tercero que participe en la cadena logística de la operación. Por lo tanto, reiteramos la necesidad de la extensión a Blue Rocks Venezuela. Igual en el caso de Japan Petroleum Company, es el agente generador del daño y quien por negligencia de Blue Rocks Venezuela e International Caribbean Trading en retomar la ruta, quien causó el daño y el incumplimiento de la compraventa. Por lo tanto, también solicitamos de nuevo que se le extienda la cláusula arbitral. Ok, entiendo que ha sido toda su dúplica, entonces vamos a proceder con la dúplica de la parte demandada. Buenos días, Tribunal Arbitral, distinguida contraparte, ¿me escuchan? Sí, se Ok. escucha. Mi nombre es Carlos Borrero y junto con mi compañero Alfredo Lovera vamos a empezar con el tema de la dupla. Primero que nada, nos gustaría atacar la afirmación que hace la contraparte respecto a la aplicación del CIF. Es importante recordar que para la aplicación vinculante de esta convención tienen que cumplirse una serie de requisitos, que de hecho la misma convención estipula en su articulado que para que ésta sea aplicable a un contrato por unas partes específicas, es necesario que los estados en los cuales estas partes son ciudadanos hayan ratificado la convención. Recordemos que Venezuela no ha ratificado esta convención, por lo tanto dicho requisito no se cumpliría y por lo tanto no sería aplicable esta convención al caso en concreto que se dirime hoy en día. Por eso ratificamos nuestra solicitud que se aplique el derecho venezolano al contrato y a la resolución de esta controversia. Además, queremos atacar el hecho que la contraparte menciona que nuestra representada no fue negligente, que fue negligente porque gracias al mal manejo, a la mala fe, como hizo alusión la contraparte, ellos nunca recibieron la mercancía. Queremos recordar que la tormenta Eli configura nada más y nada menos que una causa extraña no imputable por una fuerza de la naturaleza y que realmente no es como realmente alega la contraparte, puesto por qué actuar más diligente que la que tomó nuestra representada de desviar el buque con el cargamento y con las vidas humanas a un puerto para salvaguardar precisamente eso, porque no es desconocimiento de la contraparte que el buque no solo llevaba la mercancía,
sino que también lleva una tripulación. Entonces ahí se verifica el actuar diligente como un buen padre de familia de nuestra representada al desviar la carga con su tripulación para salvaguardar ambas. Y bueno, precisamente eso fue lo que hizo el capitán del buque. Además, bueno, recordemos que el efecto de la causa extraña no imputable es que exime de responsabilidad a nuestra representada en este caso. Y además queremos añadir y reafirmar el término, el Incoterm SIF, en el cual recordemos que la transferencia del riesgo se transfiere una vez que se carga, que la carga pasa el buque en el puerto de salida. Ahora a continuación va a continuar con mi compañero Alfredo Lovera. Hola, buenos días. Muchas gracias, Carlos, por pasarme la palabra. ¿Se me escucha fuerte y claro? Buenísimo. Inicialmente voy a replicar algo dicho por la contraparte respecto de que negligentemente el buque Orinoco Star se quedó en el puerto de Yokohama por unas horas indefinidas, lo cual resulta un poco incongruente, dado que la naturaleza del contrato de flete es que haya un costo por hora, perdón, por día del, del buque, como se precisan los anexos de las aclaratorias del caso. Vemos que el costo diario del buque es de $22.000, por lo cual tener un buque parado un par de horas, un par de días en un buque donde no pueda transitar la mercancía nos genera una serie de pérdidas que desequilibran económicamente el contrato, y debemos recordar que uno de los principios económicos fundamentales del contrato es el equilibrio y la estabilidad de las partes en materia de beneficios. Consecuentemente, voy a atacar ahora lo no planteado por la contraparte respecto de la recusación. Inicialmente, al no pronunciarse la contraparte de la recusación, solicitamos a este tribunal declare firmeza de la recusación planteada, no solo por las directrices IVAS, sino porque los árbitros señalados por las partes no cumplieron con el deber de declarar su imparcialidad e independencia como lo establece el reglamento del SETCA. De seguido, también quisiera aclarar que la medida cautelar que nos están solicitando, pues bueno, tiene un carácter confiscatorio y resulta gravemente perjudicial para nosotros, dado que la medida planteada tiene un valor mucho mayor al que realmente estipula la controversia en sí. Los remito nuevamente con mi compañero Carlos, que concluirá con la réplica y contrarréplica. Ok, muchas gracias. Nos gustaría también seguir con el tema de la medida cautelar. Sí es verdad que, como afirma la contraparte, existe una medida cautelar. Sin embargo, nosotros consideramos de que no se cumplen los requisitos para la procedencia de la misma. Primero que nada, bueno, como había mencionado anteriormente, el FOMUS bonis juris no se perfecciona, puesto que existe una causa extraña no imputable que no puede vincular responsabilidad alguna a nuestra representada, y además tenemos el Incoterm-SIF que transmite el riesgo, como habíamos mencionado anteriormente. Además del requisito del perículo de mora, este no se encuentra de ninguna manera probado por la contraparte. En ningún momento la contraparte probó un actuar realmente negligente por parte de nuestra representada. Entonces, por tanto, no se perfecciona dicho requisito porque ¿qué actuar más diligente de nuestra representada de estar aquí en este proceso arbitral? O sea, si existiera una negligencia, una mala fe de nuestra parte, no estaríamos aquí presentes, como así lo estamos. Además, queremos mencionar que la procedencia de de la medida cautelar es violatoria al derecho de propiedad, es confiscatoria porque es una suma, que pondría a cualquier empresa en un estado de insolvencia con sus otras obligaciones, perjudicaría su funcionamiento interno. Y no solo eso, sino que también causaría, situaciones de incomodidad y de influctuidad a, trabajadores y procesos productivos que tenemos. Además, recordemos que
es menester señalar que la Constitución venezolana establece que la justicia no se puede sacrificar por formalidades no esenciales y que la falta de oposición la falta de la garantía especificada por el Tribunal de Emergencia para la medida cautelar realmente se debe a que, bueno, la suma era extraordinariamente gigantesca y que esa suma exigida para la oposición de la medida cautelar demuestra que existe una violación al derecho a la defensa y que se está sacrificando la justicia y la defensa de nuestra representada o se sacrificó por una formalidad que no era esencial. A continuación lo dejo con mi compañero Alfredo. Y para concluir, realmente queremos atacar el punto de la extensión de la cláusula arbitral planteado por la contraparte, el cual ya fue replicado de manera exitosa por mi compañero Diego al establecer diversos criterios doctrinales que establecen el punto fundamental de la extensión de la cláusula arbitral, y es que realmente se requiere un consentimiento expreso, y el hecho de decir que en la cláusula 12 del contrato de compraventa que se debe extender a toda la cadena logística resulta impreciso, lo cual genera un gravamen para las partes no signatarias a las cuales se les desea extender esta cláusula arbitral, porque la naturaleza realmente de los contratos que se encuentran separados, como ciertamente están, tienen otra forma de resolver las controversias planteadas. Por ejemplo, el contrato de flete con Blue Routes Venezuela entre ICT, pues remite a la jurisdicción de los tribunales de Maracaibo y resulta un tanto ilógico remitirnos a una jurisdicción arbitral cuando realmente la voluntad de las partes ya hace en Maracaibo. Y realmente no hay mucho más que agregar. Sería todo esto por parte de nuestra réplica y bueno, gracias. Bien, muchas gracias a la parte demandada. Ahorita tiene lugar la ronda de preguntas de los árbitros a los equipos. Cualquiera puede comenzar. Bueno, primero que nada, me gustaría pues felicitarlos a ambos. Como había comentado anteriormente, entiendo que esto es un caso que tiene muchos puntos de estudio, es bastante amplio. Pero bueno, sin embargo, les voy a hacer una pregunta a la parte demandante, equipo 9. Me gustaría que me puntualicen cuál es la relación o cómo ustedes relacionan en sus argumentos el contrato de fletamento, cómo influye con el contrato de compraventa. Buen día, señor árbitro. Gracias por la pregunta. Bueno, el contrato de fletamento influye en la compraventa en el aspecto de ejecución del ítem contractual, puesto que en el contrato de compraventa se estableció en su cláusula tercera, conforme a los términos SIC y Shanghái, que la parte vendedora debía celebrar un contrato de fletamento para el transporte de la mercancía. El buque designado fue el buque Orinoco Star, que era el encargado de transportar la carga desde el puerto de Amuay hasta Shanghái, hasta el puerto en Shanghái, en China. Por lo tanto, la ejecución del contrato de compraventa es dependiente del contrato de fletamento, puesto que sin el contrato de fletamento no se puede transportar la carga y terminar la ejecución del contrato de compraventa. Vale. La siguiente pregunta, que es para la parte demandada, equipo 5, me gustaría que me hagan la diferencia o si consideran igual asumir riesgos y asumir responsabilidades. ¿Ustedes consideran que es igual o es diferente? No, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, realmente consideramos que es diferente porque los riesgos tienen un carácter impredecible. La responsabilidad se puede predecir un poco más. Podemos estar sometidos a una serie de consecuencias jurídicas derivadas de un contrato y sabemos que podríamos incurrir en ello y eso lo vuelve estrictamente una responsabilidad, mientras que un riesgo, al desconocer el origen
no sabemos realmente qué es lo que puede ocurrir. Gracias por la pregunta. Vale. Yo quisiera preguntar al equipo 5, específicamente a Jonás, porque en tu primera argumentación, los 15 minutos, quizás por el Bluetooth de los audífonos no se te escuchaba muy bien. Y por eso no estoy claro si lo dijiste o lo explicaste bien, sobre la Convención de Viena, porque aplica como el derecho fondo de la controversia y no el derecho supletorio venezolano que dice la parte, ¿no? Porque no sé si lo argumentaste o no, y si no lo hiciste, y si te pasó, te doy la oportunidad que lo explique ahora, porque la Convención de Viena debería aplicarse al fondo de la controversia. Buen día, señor árbitro. Esa pregunta le corresponde a mi compañero Jorge, quien fue el que Bueno, explicó ese punto. gracias, Jorge, por favor. Pues creo que no lo Oh, explicaste bien o no lo explicaste bien y quisiera darte la oportunidad. vale, consideramos que debe aplicarse la Convención de Viena simplemente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que el contrato de compraventa de crudo sostiene en una de sus cláusulas de manera expresa que debe de emplearse esa convención. Es cierto que la convención no está ratificada por Venezuela, pero al ser el principio de la autonomía de la voluntad, consideramos que no es necesario que la convención esté ratificada. Es más, puede ser incluso la normativa de cualquier país extranjero. Ok, ok, perfecto. Nada, el equipo 5 que lo ha hecho bien igual que el equipo 9, no, creo que no tengo más preguntas por ahora del caso en general que hacerle a usted. Eh, bueno, quizás sí le puedo preguntar uno al 5 ahorita, otra vez, sobre la extensión de la cláusula. ¿Cuál es? ¿Me pueden remitir otra vez el argumento, la doctrina, la jurisprudencia o la teoría de que ustedes están basándose para extender una cláusula arbitral basada en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que es el core del arbitraje, para tener una cláusula a un tercero como Japan Petroleum o Blue Rose Venezuela, de cual son parte signataria del contrato de compraventa? ¿Cuál es la teoría que ustedes usan o la razón jurídica o la doctrina que se basan para solicitar la extensión de una cláusula arbitral? Equipo 9, Disculpe, perdón, estimado equipo árbitro. 9, Ok, equipo 9, equipo gracias. 9, perdón, equipo 9. Gracias, señor árbitro. Bueno, para la extensión a Blue Rose Venezuela, nos basamos en la teoría de los contratos coligados, que es en el caso de dos o más contratos que están tan vinculados entre sí, el uno del otro, que la ejecución de uno depende del otro. Tanto la ejecución del contrato de fletamento como la ejecución del contrato de compraventa son dependientes entre sí la uno de la otra. Y como señala James Otis Rockner, uno de los presupuestos en el cual es posible extender de contratos coligados, perdón, que justificaría la extensión del acuerdo arbitral en una parte no signataria, es cuando hay un contrato marco que contiene una cláusula arbitral, el mismo resultaría aplicable a los otros contratos relacionados en el mismo relación jurídica. Está bien. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas, sino ya cuando finalicemos haré recomendaciones después, pero sobre el caso, preguntas, ya me quedó claro de ambas partes, ¿no? Y felicitarlo nuevamente. Gracias, señor Gracias. árbitro. Gracias, doctor. ¿El doctor Valdivieso tiene alguna pregunta? Sí, bueno, tenía justamente una pregunta para el equipo demandante, pero la acaba de hacer el doctor Marcano, que era sobre la extensión de la cláusula arbitral. Al equipo demandado sí le pediría que explicara de nuevo algo que no me quedó, que no comprendí bien yo, no sé si el argumento de la recusación, para fundamentar la recusación, porque lo hacen con las reglas de la IVA, pero no me quedó clara esa parte. Buenas, muchas gracias por la pregunta, distinguido árbitro. Bueno, realmente nosotros lo que argumentamos sobre la procedencia de la recusación es porque tanto la licenciada Carrasquel como el otro árbitro se enmarcan dentro de las luces naranjas y verdes de los lineamientos IVA.
realmente porque estos entablaron relaciones en las cuales la licenciada Carrasquel le brindó asesoría a la empresa con anterioridad, en tiempo pasado. Y entran en la luz roja precisamente porque ya hay una parcialidad, ya hay una orientación hacia una parte por una relación de asesoría. Y además con la relación del ingeniero también entra en la luz roja, puesto porque para diseñar un buque, eso es una tarea que no se toma a la ligera, sino que para realizar dicha tarea tiene que haber una relación de confianza. Y obviamente eso también lo hace parte imparcial en este proceso y por lo tanto sustentan nuestros argumentos para sostener dichas recusaciones. Porque, bueno, uno de los principios del derecho y del arbitraje es precisamente de que el árbitro no tenga parcialidad y más que bueno, no lo mencionó la contraparte, como habíamos dicho, pero constituye una garantía y un derecho de nuestra representada para procurar un proceso que sea completamente imparcial. No sé si con eso respondo la pregunta, pero me avisa cualquier cosa. Gracias. ¿Alguno de los árbitros tiene otra pregunta para los equipos? Bien, con eso damos por cerrada la audiencia. En estos momentos hay oportunidad para que los árbitros den sus recomendaciones a los participantes. Bueno, ¿cómo están? Una de las primeras cosas que quiero comentarles primero es el agradecerles que se hayan atrevido a, a este arbitraje, ¿no? A esta simulación, porque al final lo que se quiere realmente con esto es promover el arbitraje y la importancia del arbitraje ya a nivel mundial y sobre todo como países como el nuestro, donde está ganando un auge cada vez mayor y que además que el arbitraje es internacional y te permite ampliar tu carrera y en cualquier área y aristas del derecho. Y esa es la idea de esto y por eso el tema de la extensión, de la autonomía de voluntad de las partes, de lo que representa en sí el arbitraje con respecto a la jurisdicción ordinaria. Entonces, los felicito por eso. Uno de los otros consejos que sí les quiero dar es que ya cuando vayan a la audiencia y el tribunal arbitral sabe los hechos de ustedes, ¿no? Y su argumentación. Entonces, no me repitan o no repitan al tribunal lo que ya sabe por sus escritos. Ustedes tienen que ir al tribunal a convencerme o a convencer al tribunal por qué se aplica un derecho y no el otro, porque ustedes tienen razón con base a la jurisprudencia, a la doctrina que ustedes esgrimen. Ustedes tienen que concentrar esos 15 minutos lo más condensado posible para ustedes convencer al tribunal de que su pretensión es real y es verdadera y que es la que merece ser tomada en cuenta. Porque si ustedes aparecen en los primeros minutos explicándome los hechos, que hubo un barco, que hubo un contrato, que esto, yo eso ya lo sé, pues yo lo leí, ya nosotros lo leímos y el tribunal está al tanto. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Vayan con todo como unos leones a decir porque ustedes tienen la razón, cuál es el derecho que le asiste, la doctrina, la jurisprudencia, y porque yo le tengo que dar a ustedes como tribunal la razón a sus argumentos y sus pretensiones a cada uno de ustedes, ¿no? La otra, cuando fue la parte de réplica y contrarréplica, sobre todo el equipo 5, es bueno que se dividan bien el trabajo porque fueron muy ping-pong. Ahorita ahorita voy yo, entonces claro, yo me pierdo un poco en la argumentación, en el hilo, porque bueno, este me dice otro, me dijo lo otro, pero no me pierdo. Entonces, siempre cuando hacen una réplica contra réplica, se divide, mira, tú vas a decir hasta este punto y yo continúo de este punto hasta concluir, para que sea más fluido también y el tribunal no se espera que ahorita voy a hablar esto otra vez, comentar y yo no se pueda perder. Y el otro es normal, esto les da a ustedes, como yo digo, experiencia y fogueo. Cuando vayan a la audiencia, ustedes tienen que saberse el caso completo y no tienen que estar leyendo. Sobre todo cuando el equipo 5, el relator, digo, ahorita voy a leer los petitorios,
¿no? Tú tienes que decir cuáles son los petitorios, tienes que decirme cuáles son ya de tú mismo, sentir la emoción, sentir la fuerza en tu argumentación, sentir más confianza y seguridad al momento de defender tu relato. Es normal, todos hemos pasado por eso, los nerviosismos, la angustia, pero es importante que ustedes transmitan esa confianza y seguridad, más que por ustedes mismos, porque el cliente probablemente quiere saber que su abogado está 100% seguro de su defensa y de los argumentos que van a establecer. Porque al final esa es la confianza que vas a generar con el cliente, que digan, mira, Jonás, ese muere por mí. Y Jonás está, bueno, muero por él, pues, porque mi abogado es un león. Y lo mismo irán con los miembros del equipo 5 y con el López. Entonces eso es lo importante. Eso básicamente es mi consejo que yo les doy por si llegan a clasificar a la final. Aprovechen esos 15 minutos y todo y la confianza para convencer al tribunal arbitral de su porqué, ¿no? De sus argumentaciones. Y la importancia siempre del arbitraje, que ¿no? Aplica la extensión, la autonomía de voluntad de las partes, hasta dónde llega, hasta dónde no hay un cumplimiento contractual, si no la hay, toda esa parte, ¿no? Básicamente ese es mi consejo y bueno, felicitarlos como siempre. Bueno, yo por mi parte también felicitarlos. De verdad, o sea, pienso que hay bastante nivel con respecto, porque sé que el caso, como les dije, tiene muchos puntos para desarrollar, pero tomo la palabra del doctor Marcano. Creo que se podría decir que una palabra que puedo utilizar es como la pasión de sentir de que, mira, este caso yo me lo sé y yo voy a defenderlo, vivir el caso y expresarlo con total seguridad de que ustedes, aunque no tengan la razón o tengan la razón, lo digan, yo tengo la razón por esto y tú me tienes que dar la razón por esto. O sea, sentir esa seguridad y que transmitan esa seguridad a los árbitros de decir, oye, mira, lo dice con tanta seguridad que me está convenciendo con su argumento. Y para eso es como dice el doctor Marcano, no es necesario incluso leerlo, sino el sentir y saberlo de que esto es así, porque sé que es así. Eso podría ser, pues, siguiendo con lo que dijo él, mi recomendación. Yo lo que siempre digo, un ejemplo, piensen ustedes, no sé si en sus universidades tienen defensa de tesis, pero es como la defensa de tesis. Tienes que llegar a la defensa de tesis sabiéndote de atrás para adelante para atrás tu tesis y exponiéndola a la perfección y poder responder las preguntas del jurado. ¿Y cómo se hace? Bueno, que tú hiciste la tesis, te la estudiaste, te preparaste y no tienes que estar leyendo la tesis en tu defensa de tesis. Básicamente lo mismo. Lo que tú haces los días es como la defensa de tesis. Te levantas mientras un jurado y expones por qué la investigación, a qué se debe, cuál es lo que tú buscas, lo que tú llegas, bueno, es aquí, estas son mis pretensiones, esto es lo que nosotros queremos, es por esto, el derecho, el fondo, todo, ¿no? Ese es el consejo que yo les doy y sé que tienen un buen augurio por delante. Y por lo otro, como ustedes saben, el arbitraje es mucho más telemático y más tecnológico que la jurisdicción ordinaria. Entonces sí recomiendo, por ejemplo, Jorge o otros que no muevan tanto la cámara, que tengan una cámara fija para que también el tribunal pueda visualizarlos bien, porque también me ha pasado con otras audiencias donde mueven la cámara del celular, entonces no se ve bien la cara, no se ven nada más los ojos, se ve la boca. Entonces, bueno, es importante también para que el árbitro, el tribunal arbitral y su contraparte también, que está en telemático, pueda ver bien a su contraparte. Básicamente eso también. De resto, de verdad lo felicito. Sí. Ajá. Yo por último también, bueno, primero porque tengo un inconveniente técnico con la cámara, no puedes ver, pero aprovecho para felicitar a ambos grupos, me parece que lo hicieron bien, que tienen un buen nivel. Y bueno, nada, siguiendo la línea de los otros dos árbitros, sí es importante eso, que cuando estén exponiendo el caso, demuestren el conocimiento, seguridad y bueno, que manejan el caso, porque eso es lo que hace que los árbitros se convenzan de lo que ustedes están exponiendo. Entonces, bueno, ya seguir los consejos que les han dado y bueno, les deseo éxito y bueno, espero que pasen y vaya bien en la final. Muchas gracias, doctor. Bueno, con eso damos por culminada la audiencia de hoy. Los resultados de las rondas semifinales, ¿el equipo 5 tiene algo para decir?
Sí, muchas gracias. Queremos aclarar porque notamos la confusión con el doctor Marcano a lo largo de la competencia. Nosotros somos el equipo 5. Les repito los nombres para que queden claros a la hora de tomar puntos. El que empezó esgrimiendo todo el escrito fue Diego Rojas y aquí estamos Carlos Barrero y mi persona, Alfredo Lovera. Gracias, equipo Gracias, 5. Fred. Bueno, continuando, los resultados de las rondas semifinales serán informados por correo el día de mañana. Y bueno, muchas gracias nuevamente por su participación el día de hoy, tanto a los árbitros como a los equipos. Que todos tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Feliz hasta día. luego.